Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más en esta mañana, en este día, en este momento para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y también para orar. Así que te invito antes de leer el capítulo del día para orar al Señor. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla y practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el Salmo 118. El Salmo 118 es un lindo salmo de la palabra del Señor. Y el Salmo 118 es un puente entre el Salmo de ayer, Salmo 117, y el Salmo que vamos a leer mañana. ¿Te acuerdas que el Salmo que hemos leído ayer, el Salmo 117, es el más pequeño de todo el libro de los Salmos y también, por supuesto, el capítulo más pequeño de la Biblia? Tiene solamente 2 versículos. El salmo que vamos a leer mañana es el salmo y también el capítulo más largo de la Biblia, más grande de la Biblia, y él tiene 176 versículos, el Salmo 119. Y te acuerdas que yo mencioné en el Salmo 117 dos palabritas, hice hincapié en dos palabras, la palabra alabar y la palabra misericordia. En el Salmo 118, la palabra misericordia aparece también recalcada por 5 veces y con un énfasis muy interesante. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, para siempre es su misericordia. Versículo 2, para siempre es su misericordia. Versículo 3, para siempre es su misericordia. Versículo 4, para siempre es su misericordia. Versículo 29, para siempre es su misericordia. Uno de los métodos de la Biblia para enseñar, para hacer hincapié, para recalcar un tema es la repetición. Y acá la repetición es usada para recalcar que Dios no tiene solamente misericordia, sino que Él es misericordia, ¿verdad? Su naturaleza es misericordia. Primero de Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Y Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, yo quisiera recalcar contigo este texto también de la Biblia. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, que ya mencioné varias veces acá en mi canal, en esta reflexión que hago todos los días. Miqueas dijo 7, 18, 19. Aquí hay una pregunta y una respuesta. La pregunta, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y entonces la respuesta, Dios no retuvo para siempre su enojo, Dios se deleita en la misericordia y Dios volverá a tener misericordia de nosotros y más sepultará nuestras iniquidades y más echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, Dios ama tener misericordia. Si tú miras ahí el libro de Lamentaciones, después del libro de Jeremías, nosotros encontramos Lamentaciones. En el capítulo 3 hay una declaración poderosa en el versículo 22 y en el versículo 23. Dice la Biblia que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, nosotros estamos vivos porque las misericordias del Señor se renuevan mañana tras mañana, día tras día. El amor de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana podemos orar con la seguridad de que Él escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones. Entonces, esto se recalca también en el Salmo 118, el versículo 5. Por ejemplo, dice la Biblia, desde la angustia invoqué a mi Señor, a Jehová, y Él me respondió poniéndome en lugar espacioso. En mi angustia invoqué y Él me respondió. Qué espectacular. Si tú miras el Salmo 107, que ya hemos conversado aquí sobre él, ¿verdad? El Salmo 107, a ver aquí, el versículo 20 y el versículo 28. Versículo 20 dice así dice, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Y interesante que en el Salmo 107 también hace hincapié en la palabra misericordia muchísimas veces. Y el versículo 28 dice, entonces en su angustia claman a Jehová y Él los libra de sus aflicciones, porque Él
es misericordioso. Así que podemos orar y Dios contesta nuestras oraciones porque Él tiene misericordia, Él es bondadoso, ¿verdad? Y esta verdad se recalca aquí. No hay que tener miedo, tenemos que orar. No hay que tener dudas, hay que orar. No hay que tener incertidumbre, hay que orar. Y la oración siempre es contestada por el Señor. Es verdad que ni siempre Él contesta nuestras oraciones como a nosotros nos gustaría de tener las oraciones contestadas, pero Él siempre sabe lo que es mejor. Es como un padre y una madre que aman a su hijo y que no dan a su hijo todo lo que él pide o que la hija pide, porque Él sabe lo que es mejor para sus hijos, ¿verdad? Lo que es mejor. Así que Dios a veces nos responde con no, pero aunque responda con no, vale la pena orar, porque cuando Él dice no, Él al mismo tiempo, Él nos da la protección de sus ángeles, el conforto de sus ángeles, Él nos da paz para nuestro corazón. Entonces siempre vale la pena orar y como el salmista dijo acá en el versículo 8, mejor es confiar en Jehová. Así que, bueno, yo quisiera recalcar aquí el resultado en la vida de una persona que ora al Señor. En el versículo 5, el salmista ora, en la angustia invoqué a Jehová y Él me respondió, ¿verdad? Él dijo. Y entonces viene el resultado de la oración, versículo 6, Jehová está conmigo. Otro resultado, no temeré, versículo 6. Otro, versículo 8, confianza en Dios. Otro resultado, versículo 14, Él es nuestra fortaleza. Otro, Él es nuestro cántico. Otro, Él es nuestra salvación, versículo 14, ¿no? Otro, versículo 15, la diestra de Jehová hace proezas. Y esto aparece en otros salmos, ¿viste? Salmo 108, por ejemplo, versículo 13, Salmo 108. Y el versículo 13 dice la Biblia, 108, versículo 13, en Dios haremos proezas. Después el Salmo 60 y el versículo 12. Salmo 60 y el versículo 12. Vamos a ver aquí, a abrir mi Biblia. 60 y el versículo 12. Con Dios haremos proezas. Él nos da socorro. Amigos, qué espectacular, ¿no? Cuántas bendiciones en nosotros solamente confiamos en el Señor y buscamos al Señor que es misericordioso cada mañana. Si hacemos del Señor la primera cita, la primera actividad de nuestra agenda cada mañana, ¿no? Después hay por lo menos 3 versículos que yo quisiera recalcar todavía contigo. El primer versículo que yo quisiera recalcar es el versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Una referencia al día de culto, al día en que nos ponemos en la presencia del Señor. Entonces, el día en que nos ponemos en la presencia del Señor es un día de gozo, es un día de alegría, porque Él cambia, amigos, nuestro corazón, Él cambia nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, otro versículo que quisiera recalcar es el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, es una cita, una referencia a Dios y fue mencionado esto en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 19, versículo 38, para hacer una referencia a Jesús cuando entró en Jerusalén, ¿no? Y bueno, yo quisiera también recalcar contigo ahora el versículo 22. Versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Sabe que esta piedra es Jesucristo, una referencia al Mesías? Cuando miramos al libro de Hechos, capítulo 4, a ver, Hechos capítulo 4 y el versículo 11, dice la Biblia, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. También el libro de, aquí yo he marcado aquí Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Vamos a leer juntos lo que dice la Biblia. Así está escrito. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Jesús es la piedra del ángulo que fue rechazada por muchas personas en el pasado y todavía hoy sigue siendo rechazada por muchos. Entonces, este es el último texto que quiero recalcar para ti hoy. El versículo 28 dice, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Hay dos caminos solamente. O aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, alabamos su nombre y exaltamos su nombre delante de la congregación, delante de los pueblos, o rechazamos a Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál será tu decisión en este momento? ¿Rechazar a Cristo? ¿Rechazar lo que Él ha hecho por nosotros? ¿O aceptarlo? Aceptar su misericordia, adorarlo cada día, día tras día, cuando doblamos nuestras rodillas delante de Él y exaltar su nombre. Yo quiero aceptar a Cristo y voy a orar por esto en este momento, por ti y por tu familia. ¿Les parece? Vamos a orar. Querido Padre bondadoso Dios, Cristo es la piedra del ángulo que fue rechazada por muchos. Es rechazada por muchos todavía hoy, pero nosotros que estamos orando queremos aceptarlo de todo el corazón. Nosotros queremos aceptarlo en nuestras vidas, porque cuando tú entras con tu misericordia en la vida de una persona, tú cambias el corazón, transforma la vida y trae verdadera alegría. El gozo, la alegría, el júbilo está en el corazón de los que te aceptan como Salvador. Así que queremos aceptarlo en este momento, pues oramos en tu nombre, el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias amigos por estar juntos. Acá cada mañana tenemos esta reflexión y te invito a seguirnos y acompañarnos también. Bendiciones. Chao, chao.